Muchos conocen a los Caballeros de la Virgen, han estado en alguna iglesia, en alguna misión mariana, han presenciado la coronación de la Santísima Virgen, han estado en alguna ceremonia, han escuchado los podcasts y dicen, ¿de dónde salió todo esto? No se pierdan este podcast sobre Monseñor Joan-Claude Díaz, fundador de los Caballeros de la Virgen. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, bienvenidos a este podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. Y hoy el tema creo que no es una sorpresa, pero es algo muy importante. Y es para alegría de todos los que somos heraldos del Evangelio. Vamos a hablar de nuestro padre, de Monseñor Juan. Él falleció hace 15 días, 3 semanas más o menos. Y no paran de llegarnos comentarios, no paran de llegar repercusiones, no paran de llegar personas que dan su testimonio, que agradecen todo lo que Monseñor Juan ha hecho, toda su obra. Y eso es lo que nos mueve para hacer este nuevo episodio sobre él justamente. Porque muchos dicen, sí, me veo beneficiado de sus obras, me veo, yo lucré con todo esto, cambió mi vida, gracias a él, quiero saber más. Eso es lo que nos motivó a esto. Para eso contamos con el hermano Francisco Tobón. Salve María, hermano Francisco. Salve María, es un gusto hablar de nuestro fundador y padre espiritual, Monseñor Joan-Claude Díaz, que realmente es un hombre con una vocación especial, excepcional, un hombre llamado por Dios a prestar un gran servicio a la Iglesia en un momento histórico tan crítico que la humanidad y que la Iglesia está viviendo en estos días. Sí. Porque cualquier heraldo hubiera sido llamado a dar este podcast, lo haría con tanta alegría, porque es pues fundamental, ¿no? Hablar de nuestro Padre es una manera de agradecerle a Él todo lo que le hizo por nosotros, ¿no? Como que nuestra recompensa es igual, transmitir todo lo que nosotros recibimos, transmitirlo a los otros. Algo, porque es tanto lo que recibimos que es verdad. El tiempo no va a dar. Es verdad, es verdad, es verdad. Y pues antes de comenzar, hablábamos de testimonios porque... Pues miren, muchas personas nos han escrito, han dejado comentarios. Bueno, aquí hay innúmeros comentarios de personas que agradecen, que rezan por él, que piden, que se manifiestan pues todo lo que han recibido también de él, mucho más de lo que nosotros imaginábamos y pensábamos de todas partes. Si quiere, antes de empezar justamente el tema, leemos algunas porque me parece pues muy bonito y muy, muy interesante. Mire, nos dice @silvis8558. Bendiciones de Nuestra Señora de Fátima por todos los hermanos heraldos del Evangelio de todo el mundo. Monseñor Joan los acompañará siempre y por siempre desde la gloria del Señor. Gracias por todo lo que nos dio los fieles con sus enseñanzas y su alma goce con Dios celestial. Amén. Mire, aquí hay otro muy bonito también que habíamos recibido. Mire, Salve María, Monseñor Joan-Claude Díaz, el amor venció. Eres un ser de luz. Siempre estarás con nosotros a través de tus enseñanzas evangelizadoras. Dios y la Santísima Virgen bendicen tu obra, querido heraldo del Evangelio. Implantaste la semilla y se multiplicó por todo el mundo. Gracias, querido Padre Fundador. Estarás por siempre entre nosotros, tus hijas e hijos a través de la oración. Para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Santísima Virgen. Muy bonito, impresionante. Uno último, y le muestro algo interesante que otros que quisieran haber estado aquí sentados en la mesa también quisieron dar su testimonio. Mire, este último. Muchas gracias, Monseñor, por todo su trabajo y ejemplar servidumbre a la Santísima Virgen. Total, fue lo que él hizo siempre. Hoy formo parte de esta familia como terciario. Estoy seguro que él intercederá por todos nosotros desde donde se encuentra ahora. Salve María y nos vemos algún día. Y así tenemos innúmeros, mire, son páginas y páginas de gente que en los diferentes programas, podcast, en misa, en rosario, en todo, continúan agradeciendo. Y pues, realmente eso es pues muy bonito, ¿no? Más de lo que nosotros pensábamos e imaginábamos. Si quiere, hermano Francisco, antes de empezar ahora sí el tema, vemos un testimonio grabado que dejaron algunos hermanos para que la gente que no conoce mucho, como que vaya sintiendo qué es lo que queremos transmitir y ahí sí empezamos nuestro tema.
que creo que fueron tomados en una misa por el alma de él una semana después de su fallecimiento, ¿no? Exactamente. Exactamente. Vamos a verlos entonces. ¿Quién fue Monseñor para mí? Es decir, que fue todo. O sea, realmente, si la Santa Iglesia tiene un diácono, si recibí la comunión de sus manos, si fui llamado a esta vocación, fue por él, porque un día lo conocí y él me amó. Y de este amor aquí estamos. Entonces, es muy difícil decir algo, resumir, porque realmente él es la fuente de esta vocación. Entonces, delante de Dios, solo agradecer y responder en el amor, porque amor se paga con amor. Entonces, nuestra misión ahora es recordarle y llamarlo y hacerlo conocer y amar por nuestros hermanos. Salve María, Monseñor Junclá, hijo espiritual del señor Dr. Plinio, creador de los Caballeros de la Virgen, nuestro Padre espiritual. Tuve la gracia de estar varias misas con él y ahora es nuestro Padre espiritual de toda la familia. Monseñor es, no que fue, es porque está en presente, es todo. Es la luz de los ojos, el aire de los pulmones, en la sangre que corre por las venas, todo. Fue aquel que nos enseñó a amar a la Iglesia, amar a nuestro Señor Jesucristo, a tener devoción eucarística propiamente, a San José también, la devoción a San José se la debemos a él. Todo, todo. Si hoy en día somos sacerdotes es porque él nos lo dio, nos dio todo, la formación, nos dio todo aquello que uno puede pensar como persona, como ser que es, se lo debemos a él, a Monseñor John. Salve María, yo no tuve la fortuna de conocer a Monseñor, pero para mí fue, como para todos, un padre espiritual, un ejemplo, un guía, y ahora todos sabemos que desde el cielo, junto al doctor Plinio y a la señora Lucilia, nos va a acompañar para toda la vida mientras estemos aquí en este mundo terrenal. Salve María. Monseñor fue para mí la guía para acercarme a la Virgen. La primera vez que lo vi fue en un programa que él tenía que se llamaba Lumen Veritatis. Y pues a partir de ahí empecé a mirar y a seguirlo, ¿sí? Y seguir a la comunidad. Entonces, Monseñor fue mi guía para acercarme a la Virgen y amar a la Iglesia. Monseñor John para mí fue el ángel que me trajo la luz de la salvación. Fue aquel que me enseñó dónde estaba nuestro Señor Jesucristo, a amar la Iglesia, al que le debo todo, y no tengo palabras para decir quién fue. Fenomenal. Entonces, continuamos. Ahora sí, ¿cómo quiere hablar de la vida de Monseñor John? ¿Cómo quiere...? No, yo creo que podríamos, para tener un cierto orden, digamos, en el tema, solo que estoy viendo que es tanta cosa que no va a dar para dar todo, pero ir viendo cronológicamente, porque es mucha la riqueza de aspectos de Monseñor John. Fue un hombre realmente muy privilegiado por la providencia, no solamente de cualidades naturales, Sí. sino sobre todo espirituales, claro, y que correspondió altamente a esas gracias y bendiciones, esas carismas y dones que la providencia le dio, porque, o sea, Monseñor John, bueno, fue el fundador de esta obra que está creciendo con un empuje impresionante en un momento donde la Iglesia está en una crisis vocacional y, Sí. en fin, está en la situación en que está, y es incluso el Papa Benedicto XVI, en alguna vez un periodista le preguntó, bueno, ¿usted cómo ve el futuro de la Iglesia? Porque con tantos problemas y escándalos y tal, y él dijo, no, yo veo en la Iglesia muchas señales de vitalidad. Y uno de esos ejemplos son los heraldos del Evangelio, que yo los conocí en Brasil, y es una institución que tiene mucho empuje, que tiene vocaciones, o sea, puso como ejemplo de la vitalidad de la Iglesia esta obra fundada, orientada, dirigida, animada por su cabeza, su fundador, Monseñor John Cladías. Entonces, un hombre polifacético, o sea, artista, porque él era músico, él fue el que personalmente decoró todas las iglesias que tenemos en todas partes, que atraen multitudes, fue el que comenzó
varias instituciones, fue el que comenzó la vida religiosa en una institución que era civil, Sí. fue él el que comenzó la vida religiosa en la institución cuando vivía el doctor Plinio, fue él el que comenzó un sector de la institución, también en vida del doctor Plinio, que eran personas que se dedicaban a las misiones, llamábamos los éremos itinerantes en Brasil, misioneros que recorrían Brasil, kilómetros y aquí en Colombia kilómetros, también sí. hubo un tiempo haciendo misiones en todas partes. Fue él el que comenzó, fue iniciativa de él comenzar la vida religiosa, el éremo de San Bento, el éremo de Prestosum, vivir con una regla. Fue él el que diseñó, junto con el doctor Plinio, fue el que diseñó el hábito. O sea, todos los distintos, fue él el que se encargó de la formación académica nuestra. Sí. Y bueno, después vamos a leer, porque es una lista larga de todos los títulos que él tuvo para formarse, y reconocido por él, la principal formación que tuvo fue por ser discípulo del doctor Plinio Correa de Oliveira, pero bueno, a pesar de eso tuvo varios títulos de varias universidades, escribió una cantidad enorme de libros, sí. Recibió canonicato como protonotario apostólico de su santidad, y monseñor de la Basílica Santa María la Mayor, recibió una cantidad de condecoraciones pro ecclesia pontifice, que es una de las máximas condecoraciones de la iglesia. O sea, solo para enumerar esas cosas ya no sé cuántos minutos, y no hemos comenzado el tema. Y no hemos empezado. Es un hombre de una riqueza que nosotros, nosotros, sus hijos espirituales y el mundo en general, vamos a terminar de agotar tanta maravilla, tanta riqueza que él en vida nos legó y que dejó en nuestras manos, que es muy vasto. O sea, esta vez intentaremos lo mayor que podamos. Sí, sigamos un orden, me parece un poco para tener un cierto esquema, digamos, seguir un orden cronológico, ¿no? Fenomenal. Entonces, si le parece, podemos comenzar pues por su nacimiento, su niñez, su infancia. Exacto. Porque Dios va preparando justamente, es como una semilla, ¿no? Y uno encuentra cantidad de hechos ahí que lo van preparando para el futuro. Claro, y es un hombre providencial por la obra que realizó, y se ve que tuvo un llamado al cual correspondió, y la providencia lo preparó para esa misión, y nada hay casual en los hombres providenciales. Tuvo una misión realmente profética de guiar al mundo, guiar a la iglesia en el sentido que la providencia quiere en estos momentos, presentando este carisma de los heraldos del Evangelio. Bueno, él nació el 15 de agosto del año 1939, lo cual ya es algo muy, muy simbólico, que nació el día de la Asunción de la Virgen. Día de la Asunción. Y él, un aspecto que él siempre quiso resaltar mucho en los momentos que estamos viviendo, donde hay tantas razones para el desánimo y el pesimismo, una persona de fe como él sabe que Dios nunca puede ser vencido por el demonio. Y aunque las apariencias digan que el mal, el demonio, el pecado son los que están triunfando, Dios va a triunfar. Y fue lo que prometió la Virgen de Fátima, y la iglesia es inmortal, y la iglesia no podrá ser aniquilada por sus enemigos, y ella va a aplastar a sus enemigos, aunque las apariencias digan lo contrario, y para eso él hizo todo su apostolado y fundó esta obra. Entonces, una nota característica de él era infundir en todo lo que él hacía la confianza. Sí. Y la confianza es una esperanza fortalecida por la fe. O sea, la confianza no solo que se espera algo que de pronto puede ser que se dé, no. La confianza nos lleva a la certeza de aquello en lo cual se confía, o sea, la certeza del triunfo de la Virgen. Entonces decía que la vocación nuestra era ser instrumentos de Nuestra Señora para fundar su reino sobre la tierra, el reino de María, profetizado por ella en Fátima, profetizado en el Génesis, que ella le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Ese triunfo del Inmaculado Corazón, ¿no? El triunfo del Inmaculado Corazón como instrumento de Dios, claro. Es el triunfo de Dios, es la realización del plan que Dios tiene para la historia, para lo cual Él se hizo hombre, murió en la cruz y fundó la iglesia, instituyó los sacramentos para santificar y convertir al mundo. Entonces es una obra llamada a jugar un papel importante en este triunfo de Dios. Entonces Él nace el día del triunfo de la Virgen. Claro. El día que la Virgen sube al cielo.
¿no? De Un su día de glorificación. júbilo, exactamente. Entonces tiene mucha relación, ¿no? Luego él nace hijo de don Antonio Cladías, español, su Sí. papá, y su mamá Anita Scognamiglio, italiana. Una mezcla. Entonces una mezcla muy interesante, ¿no? Sí. Que el pueblo italiano es un pueblo artista, él tenía dotes artísticas La a vivacidad. borbotones, la vivacidad y tal, y el empuje, la fe, la combatividad, la iniciativa propia del pueblo español, ¿no? Sí. Entonces uno ve que es una mezcla interesante. Incluso, en fin, nos vamos adelantando cuando él, adolescente, conoció a doña Lucilia, la madre del doctor Plinio, su maestro y formador. Cuando él la conoció, él era un jovencito, adolescente, tenía 17 años. Pero la conoció por casualidad en la entrada del edificio donde ella vivía, y iba con el doctor Plinio, y los encontró. Entonces el doctor Plinio lo llamó al ascensor y se lo presentó a doña Lucilia, que ya doña Lucilia pues ya estaba de mucha edad, ¿no? Y le dice: mamá, este aquí es John Clá, claro, en portugués, ¿no? Este es John Clá. Él es hijo de español con italiana. Entonces ella, claro, como ya estaba de edad, ya no veía muy bien, entonces se volvió y se acercó así para mirarlo bien, mirarle el rostro bien, analizar su psicología, y dijo: ¡y qué mezcla explosiva! Total. Y él tenía un temperamento explosivo que lo supo Sí, usar total. virtuosamente para crear explosiones de virtud, de santidad, de Total, alegría, de entusiasmo en exactamente. torno de él, ¿no? Bueno, él fue hijo único. Él dice que por el hecho de haber sido hijo único, eso también le ayudó un poco a ser, ya desde niño, tener una inclinación muy grande a la vida contemplativa. Sí, el silencio. Que claro, quedaba en la casa, no tenía más niños. Se demoró en hablar, habló a los 3 años. Sí. Como no tenía con quién hablar, entonces no hablaba, pero era muy contemplativo. Y él cuenta que así de niño, él, toda la vida, él sufrió de insomnio desde niño. Entonces se acostaba, todo el mundo se acostaba en la casa y él no se lograba dormir. Claro, quedaba ahí con los ojos abiertos. Entonces se salía de la cama y se iba al lado de una ventana y se quedaba contemplando las estrellas. Desde niño, contemplando las estrellas, admirando la belleza de las estrellas, y luego veía que todas las estrellas se iban moviendo. Entonces él veía qué cosa tan hermosa. Si esto es el cielo físico, ¿cómo será el cielo espiritual, el cielo de la eternidad, ¿no? Sí. Y esto tan grandioso, el que lo creó, hizo, es un ser extraordinario, un ser maravilloso. Fue Dios el que creó. Entonces él de niño se iba relacionando con Dios por medio de las criaturas, ¿no? Y ya iba contemplando la armonía del universo, del orden del universo. Interesante. Porque él decía que la vocación nuestra, claro, es sí, hacer apostolado, salvar las almas, convertir el mundo, pero no es solamente eso, sino lo que algunos papas han llamado la consecratio mundi, o sea que para salvar las almas el único instrumento no son solamente la oración y los sacramentos, y no es solamente lo que se practica dentro de la iglesia, no. Claro. La mayoría del tiempo todo el mundo vive en la vida el día a día, ¿no? El día a día, civil, temporal. Vive en el trabajo, en la casa, y cuidando a los hijos o cuidando a los papás, y sus labores profesionales, y en fin, las labores que todo el mundo tiene, y alguna parte del tiempo va a la iglesia, se acerca a los sacramentos. Entonces el mundo hay que sacralizarlo, claro. Hay que organizar un mundo de santidad, un mundo maravilloso, un mundo donde las almas convivan en armonía entre sí y en armonía con el orden que Dios puso en el universo, o sea, una vida de virtud. Claro. O sea, armonía también con Dios al final. Armonía con Dios. Eso que decía, ¿no? Ambientes que ayudan a la práctica de la virtud. Exacto. Y por eso el apostolado, eso ya marcó mucho toda la escuela espiritual propia de los heraldos y la escuela de apostolado, no solamente espiritual, sino de apostolado, que es hacer apostolado a través de la belleza. Claro. Por eso la decoración de las iglesias, por eso este hábito bonito, por eso la música, el gregoriano, el polifónico, las bandas de música que él creó, las orquestas, los coros, sí. La decoración, los ambientes, todo eso tiene que ayudar a las almas y hablar de Dios. Claro. ¿No? Porque directa o indirectamente, pero claro, todo lo que sea ordenado, todo lo que sea bonito, todo lo que sea veraz, que sea verdadero, llega a Dios, habla a Dios, porque Dios es la belleza, Dios es la bondad, Dios es la verdad. Entonces muy lindo porque el doctor Plinio, que en fin,
tenemos que hacer otros podcasts también sobre él, Sí, porque la vida de los dos está enteramente entrelazada. Pero el doctor Pío, que tenía un carisma, que es el carisma del discernimiento de los espíritus, Monseñor John lo heredó porque él también lo tuvo, y eso tenemos cantidad de testimonios que si el tiempo da los contamos. nos contamos, sí. Pero el doctor Pío, en cierto momento, Monseñor le preguntó, él vio que el doctor Pío tenía ese carisma de discernir las vocaciones del alma de las personas. Entonces le preguntó un día, doctor Pío, ¿cuál es mi luz primordial? Usando una expresión del doctor Plinio, luz primordial. Cada hombre está llamado a reflejar un matiz de un color, de un colorido especial de Dios. Entonces todo el conjunto de la creación refleja a Dios. Lo que más refleja a Dios, lo que más se aparece a Dios son los hombres, las almas. Y cada alma refleja algo distinto. Cada alma es irrepetible, es única. Y tiene una luz primordial propia de esa alma, que solo la tiene esa alma. Refleja un aspecto de Dios que solo ella. Entonces, un día Monseñor John le preguntó, porque otros le habían preguntado y les había dicho. Se le preguntó, doctor Plinio, ¿cuál es mi luz primordial? Él inmediatamente le contestó, la armonía. Así directo. Hacía quemarropa. Claro, ya lo había analizado, ya había visto que era Ya eso. sabía, ¿no? Le pregunté la armonía. Entonces dijo, no, de decir que el doctor Pío me dijo eso por lo que yo soy músico y dirijo los exactamente. coros, entonces, y dirijo las orquestas, entonces debe ser por eso, ¿no? La armonía. Pero con el tiempo él se dio cuenta que las circunstancias lo fueron llevando a los pocos a liderar esta obra, Sí, incluso estando el doctor Pío en vida, claro. hacer apostolado con personas de culturas diversas, de países diversos, de edades diversas, de unos jovencitos que están dando los primeros pinitos de la vocación, hasta unos veteranos de 60, 70 años, en el mismo auditorio, y él vio que tenía que armonizar Y total. todo eso, Tiene que ser un maestro para poder hacer eso. todas esas almas tan distintas, y en el fondo implantar el reino de María, que es el reino de la armonía, de acuerdo al orden de la creación, de acuerdo a la moral, de acuerdo a los mandamientos, ¿no? Porque Dios lo hizo así, ¿no? Dios lo hizo armónico. El hombre con el pecado lo que hace es quebrar esa armonía. Exacto. Pero bueno, mire, si ve que hay tanta cosa, por Dios, entonces todo eso solo como contemplando las estrellas. Ya un alma muy contemplativa, contemplando las estrellas y ya descubriendo a Dios y amando ese orden con la gracia bautismal. El bautismo fue el 15 de julio del 40, o sea, casi un año después. Bueno, hay un hecho muy bonito a los 5 años. Si quiere, cuéntelo usted, porque me quedo yo aquí hablando. Esto no es un diálogo, sino un monólogo. No, es un sí, es un ¿No quiere diálogo contar usted ese hecho? de la bendición con el Santísimo. Sí, cuéntelo Que él usted. estaba yendo a la iglesia, que era de la Virgen Dolorosa. Sí, una capilla. Nuestra Señora de los No era su Dolores. parroquia, era una capilla de los padres que eran claretianos, creo. Algo así, sí. Y que era Nuestra Señora de los Dolores, que él fue muy pequeñito, su madre lo llevó y estaban justo en la Tenía adoración. 5 años. En la adoración con el Santísimo. Y ahí... En la noche, no estaba terminando una jornada de oración. Exactamente. Y ahí estaba completando los detalles porque yo voy aquí de cabeza, profe. Ahí el padre fue a dar la bendición para la reserva, pero él decía que él veía todo este ceremonial con tanta grandeza. Veía que el incienso, que las velas, los ornamentos que llevaba el padre puesto. Todo lleno de flores. Todo lleno de flores. Como los ambientes son importantes, claro, ¿no? La decoración, entonces él decía, ahí está Dios. Y que él sin saber, sin haber recibido catequesis ni nada, pues decía que ahí estaba Dios. Claro, él no sabía que era el Santísimo, no sabía que era una hostia consagrada, no sabía que era una misa, no tenía ninguna idea, pero una gracia mística por la cual y no solamente vio y dijo, ahí está Dios, sino que sintió una alegría, ¿no? Un entusiasmo hacia de ver él, a nuestro ¿no? Señor, ¿no? Que lo atraía hacia él. Exacto. Entonces eso fue una gracia que ya y que lo marcó mucho. toda la vida, porque usted va a ver, Monseñor siempre fue muy eucarístico. Siempre. No, ese es uno de los aspectos que ya haría para un podcast. Sí. El alma eucarística de... Es Bueno, a propósito, aprovecho que después me olvido, nosotros hemos publicado una revista en homenaje a Monseñor John Cladías. Es un número extra, especial de la revista Heraldo del Evangelio. Sí. Es esta que está aquí. Que él mismo la creó, ¿no? Que él mismo fue el que la fundó. Iniciativa de él. Una de las sí. tantas iniciativas intelectuales, ¿no? Sí, que él decía, tenemos que ayudar a catequizar a la gente, tenemos que llevar la fe donde tenemos que esparcir, tenemos que formar, y creó la revista. Y esta es para el gran público. Ahí él fundó otra, Lumen Veritatis, que es académica, no sé si Sí. son de temas teológicos y todo, que también lleva no sé cuántos volúmenes.
Pero bueno, esta revista se la recomiendo, muchas de las cosas, o hemos seguido un poco, nos hemos guiado en ella, que es una biografía así a vuelo de pájaro de la vida de él, y con distintos artículos, y cada artículo resalta los aspectos más relevantes de su vida. Hay uno de los artículos que es solo la vida eucarística de él, otro solo sobre la devoción a la Virgen. Entonces, esta revista, ahí les vamos a poner el link, la pueden bajar de la página web nuestra, la pueden o leer ahí o la pueden bajar. Y bueno, en físico ya también está porque está en la edición portuguesa, por español ya está traducida, usted tiene el PDF ahí, y de aquí a poco la difundiremos también física, ¿no? Bueno, hay otro hecho muy interesante, también en su infancia, que él dice que fue un hecho que le ayudó mucho a tener una noción, digámoslo, antimaterialista de la vida, digámoslo así, por darle un nombre. Sí. Porque hoy en día el mundo moderno es un mundo que se ha impregnado mucho de una mentalidad práctica. Sí, que en filosofía lo llaman el positivismo, ¿no? Que es solo creer en lo que se toca. Sí. Lo que lo sentí, lo que yo veo, lo que oigo, lo que toco, o sea, solo existe el universo físico. Lo que no se ve, eso es ilusión, eso es fantasía, eso es invento, eso no existe. Entonces lo sobrenatural, el alma, el cielo, los ángeles, Dios, es puro cuento, es una invención de los hombres. Y es una mentalidad que, aunque la persona no la profese, así como yo la estoy formulando, impregna el mundo moderno, un mundo que se construyó con base en esa concepción de la vida. El día a día la gente es así. La gente vive en función de lo físico, de lo sensible. Y la realidad más real es la que no es sensible, porque no hay nada más real que Dios. Que es el que nos da la existencia. Y Dios es puro espíritu. Y los ángeles son seres mucho más perfectos que los hombres y son puro espíritu. Entonces dice que a él le ayudó mucho el hecho que él, como durante 2 años largos, él dice que él estaba jugando un día debajo de la mesa de la casa, niño, estaba jugando ahí con un carrito, cualquier cosa. Además, en otra ocasión contaba que él cogía cajas de cartón y hacía trenes, ¿no? Cogía una cajita, la amarraba con una cuerdita así y jugaba haciendo trenes de cartón. Queda feliz, ¿no? Y él era encantado como si ese tren fuera pues una maravilla. La inocencia del niño. Pero bueno, entonces estaba ahí jugando y de repente él vio 2 siluetas. 2 siluetas así todas difusas, y lo único que se veía con más claridad eran los ojos. Y unos ojos grandes, así que se fijaban en él. Y uno de los 2 personajes le hacía así con el dedo, lo llamaba. Y él decía que sentía un tal pánico que él quedaba paralizado del susto, que él quería salir corriendo y no conseguía, quedaba ahí. Y él sentía que lo llamaban así, pero con una atracción. Con una atracción, un magnetismo rarísimo, que él se sentía miedo, pero a la vez cuando lo llamaba se sentía atraído, pero no atraído para algo malo. Él veía que era algo malo, para un niño, ¿no? O sea, claro, o sea, que él explícito eso después, pero era lo que él sentía, ¿no? Pero él se quedaba ahí, él no iba para allá, y esas 2 ánimas se iban yendo, y él ya dejaba una ventana abierta, porque por ahí era que salían, para que estuvieran por donde salir. Claro, no necesitan, pero un niño piensa así, entonces le dejaba una ventana y por esa ventana se iban. Y todos los días, durante más de 2 años. Eso que él decía, que a veces esa atracción era muy fuerte de verdad y que él no quería, pero que empezaba a ir, Eso que él ya decía, no, yo no quiero, y dejaba una puerta del pasillo abierta también. Y que cuando le iban llamando, él se metía por ahí y ya se les escapaba. Él decía que no, Pero una gracia de Dios, él dice que lo más probable es que fueran ánimas de purgatorio, pidiendo oraciones, que eso es frecuente. Pero bueno, que fue una gracia de Nuestra Señora para él, porque él fue, desde niño ya él fue pensando, existe todo un mundo que no es el material, el positivo, existe todo un mundo espiritual. Lo marcó mucho a él, ¿no? Lo marcó mucho. Toda su vida fue con ese aspecto muy marcado. Así que, hermano Francisco, vamos a hacer una pausa y continuamos, porque lastimosamente el tiempo va volando. Salve María, en esta Navidad los invitamos a vivir la paz y la alegría que solo el amor del niño Jesús
puede brindarnos. Los Caballeros de la Virgen hemos preparado una noche muy especial, donde nuestra banda sinfónica y nuestro coro se unirán en armonía para interpretar los villancicos más queridos y tradicionales. En cada nota resonará la dulzura del mensaje de Belén y el amor infinito de Dios hecho niño para nosotros. Será el próximo 14 de diciembre a las 5:30 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Tocancipá. Adquiere tu bono de donación en www.tiendamariana.com. Vengan a celebrar la Navidad en comunidad y si desean recibir más información, únanse a nuestra comunidad de WhatsApp para mantenerse al tanto de todas nuestras actividades. Y continuamos. Hermano Francisco, es mucho tema y poco tiempo. Sí, vamos yendo un poco más Son rápido. muchas. No, es que es impresionante. Realmente Dios le dio mucho a él, ¿no? Bueno, mire, me estoy acordando de un hecho, que es un tema, es al tema que va, pero lo cuento ya porque no lo tengo anotado. Sí, cuéntelo. No lo tengo anotado y es interesantísimo. Vamos a ver un aspecto que es la astucia de Monseñor. Él, al servicio de la iglesia, al servicio de los intereses de la causa, de la Virgen, fue un hombre que fue un gran guerrero, un gran batallador, pero un gran diplomático. Bueno, el Tupi decía que la guerra era una pausa, o sea, que la historia de la humanidad era una continua diplomacia que tenía unos paréntesis que eran las guerras, ¿no? La guerra ¿sí? es un episodio entre la diplomacia. Entonces, y el Utopio le dijo a Monseñor, una vez le dijo, mire, hijo mío, yo veo que usted tiene dos aspectos en su alma. Usted tiene un aspecto que es el diplomático, ¿no? El que sabe negociar, manipular ciertas fuerzas, ciertas corrientes para conseguir lo que se necesita, en fin, la diplomacia. Y el otro es el de guerrero. Pero a usted no le hace bien al alma dejarse llevar por su aspecto diplomático. Usted tiene que cultivar más el aspecto guerrero. El lado guerrero. Que fue un gran guerrero al servicio de la iglesia, pero a pesar de eso, tiene unas dotes diplomáticas, una astucia. Impresionante. Y eso desde niño. Te puedo contar un hecho que lo tengo ahí anotado y voy a comenzar con el que no tengo anotado, que me acabo de acordar. Y es que estando el niño, estábamos todavía en su infancia, estando niño, él escuchó un día de una vecina que se le habían metido los ladrones por la noche. Se le metieron los ladrones y le robaron, y entonces la vecina fue la novedad del barrio. A los 3 días, otra vecina se le metieron los ladrones. Y a los 3 días, otro vecino se le metieron los ladrones. Entonces, bueno, iba a llegar el día que se le iba a meter en la casa. Ellos, ¿no? Entonces el niño dijo, esos tipos van a meterse aquí alguna noche de estas. Entonces él cogió y por las noches hizo una alarma. Un niño hizo una alarma, pero una alarma doméstica. Cogió varias ollas, esas que suenan mucho, así de hierro, de aluminio, qué sé yo, varios trastos así que fueran bien sonoros, y amarró una cuerda en la puerta principal, y la cuerda esa, en fin, la colgó ahí de alguna cosa, y colgó todas las ollas esas, de tal manera que si alguien abría la puerta por la noche, sonaba la alarma. Entonces, ya el de niño, ¿no? Concibiendo estrategias de guerra, ¿no? Sí. Haciendo una alarma, ¿no? ¿Y si la usó alguna vez? ¿Sonó la alarma alguna vez? No, nunca, que yo me acuerdo, nunca se metieron. Pero bueno, fue lo que él hizo con la iglesia a lo largo de su vida. Totalmente. ¿no? Que varias veces, proféticamente, él alertó. Mire, aquí están los enemigos de la iglesia, aquí están los otros, y vamos a ver si llegamos allá. No sé si le parece también contar, si lo voy a contar ahora, el hecho de la cristalera. Cuéntelo usted. Porque hace mucho juego. ¿Ah, ese era el otro? Claro. Bueno, impresionante. Porque hace mucho juego con eso. Porque es astucia, pero también es el lado guerrero, ¿no? Es justamente que los tíos lo molestaban, le pegaban, lo golpeaban. Y que lo molestaban, él dijo, ya no más. Y entonces él vio que me una cristalera en la casa. Mira que el tío le pegaba en las orejas. Le pegaban las orejas durísimo, pero por arbitrariamente. Sí, por molestar. O sea, por molestarlo. Y entonces él dijo, no, si continúan así, y les dio la amenaza, si continúan así, yo pateo la cristalera. La cristalera era, claro, una de esas vitrinas con todos los vasos. El tesoro de la familia, ¿no? Sí. Todo el mundo. El tesoro de la familia. Y el tío lo tomó como si fuera un niño cualquiera, o sea, como si no fuera a cumplir la amenaza. Y le continuó pegando hasta que un día él pateó la cristalera y se vino abajo y se rompió todo.
Pero, y eso le quedó súper marcado a él porque nunca más lo volvieron a molestar. Y él fue un hombre así, ¿no? Y él aprendió esa lección, ¿no? Con los enemigos de Dios, con los secuaces del demonio, no hay que mostrarles miedo. Nada. No, Dios es invencible. Y bueno, es un principio de guerra de Clausewitz, ¿no? La mejor forma de defensa es el ataque, ¿no? Entonces, atacar a los enemigos es la manera de neutralizarlo, ya es un remedio preventivo, digamos, de que le haga mal a las almas, le haga mal a la iglesia, ¿no? Y él dijo, avisé. Yo les dije, no hicieron caso. Y la avisé. mamá y la abuela lo apoyaron a él. Claro, porque Le él dijeron tenía al la tío, razón. él le advirtió y usted siguió molestándolo. Además El que- niño tiene la razón. Españoles, ¿no? Y mire que los cristales eran de la mamá, seguramente, ¿no? Sí, pero y eso lo marcó muchísimo a él, ¿no? Sí, Lo sí, marcó mucho. sí, o sea, con el mal, firmeza. Exacto. No puedo venir, ay, no, porque no sé qué. Venga, Si no, no hubiera sido el santo sentémonos que a fue. dialogar, hagamos aquí un tratado. Nada. Si no, él no hubiera sido lo que Sí. fue. Eva se puso a dialogar con la serpiente y no le fue bien. Exactamente. Entonces, bueno, el 26 de enero del 48, o sea, a los 9 años, él recibió la confirmación. Curioso, claro, en la época era así. La primera, ¿no? Y en ese mismo año, en octubre, hizo la primera comunión. Y esa primera comunión, él incluso varias veces recordó ese comentario, porque él dice que él podría comentar lo mismo que comentó Napoleón. Él se comparaba con Napoleón. Napoleón, la vida de él no fue de tanta virtud y santidad, pero bueno, fue un gran militar y tuvo algunas ideas bien concebidas, y esta fue una de esas. Una idea no, esto es un testimonio de Napoleón. Napoleón se adueñó de toda Europa, conquistó, ganó batallas y desfiló en desfiles de victoria y se adueñó de Europa. Era un hombre poderosísimo, riquísimo, llevó una vida moral muy desarreglada, pero bueno, con mucho poder y tal. Y una vez en la corte de él estaban conversando de cuál había sido el día más feliz de la vida. Entonces uno, no, que el día más feliz de mi vida fue cuando me gané la lotería. Estoy inventando, ¿no? Sí, claro. No, el día más feliz de mi vida fue cuando mi mamá se iba a morir y al final el médico la No se curó. murió, Entonces, sí. bueno, en fin, cada uno iba contando. Entonces llegó la hora de preguntarle a Napoleón, bueno, su majestad, ¿y cuál fue el día más feliz de su vida? Y ahí él se quedó así pensando un poco y dijo, el día más feliz de mi vida fue el día de mi primera comunión. Impresionante. Y no era un hombre piadoso ni devoto, Es increíble. pero lo había marcado tanto las gracias que él recibió el día de la primera comunión, la felicidad que le embargó el alma, porque lo único que llena el alma de felicidad es Dios. Es Dios. Y Dios a veces nos hace sentir esa felicidad, y a veces no la sentimos, pero a veces sí. Y todos en algún momento la sentimos, Claro. esa felicidad. Bueno, Monseñor John dice que el día de su primera comunión fue eso, que para él fue un día alegrísimo. Él se confesó el día anterior y de tal manera tenía la expectativa de que iba a recibir a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, iba a entrar a visitarlo. Era un acontecimiento extraordinario, Qué impresionante. que él se confesó y la comunión era el otro día. Entonces dijo, no, yo tengo que estar con mi alma muy limpia. Entonces se fue directo a la casa, no quiso ir a jugar con los amigos, nada, porque de pronto De cometo un repente, pecado. Sí. Y yo tengo que tener mi alma muy limpia para mañana que voy a comulgar. Entonces fue y Eso del estuvo agua, toda- ¿no? También. Que en la noche, a ver, en esa época el ayuno era desde la medianoche y el agua rompía el ayuno. Y ahí Claro, porque solo había misa en las mañanas, ¿no? Claro, exactamente. Eran como 12 horas. Y la algo así. comunión era, sí, exactamente, eran 12 horas de ayuno. Y el agua rompía el ayuno. Y él a las 11:50 fue a la cocina y se tomó un montón de agua para que no nunca más le diera sed, claro. ¿no? Porque decía, típico me despisto y tomo agua y no puedo Me comulgar. da sed y tomo algo y claro. La primera comunión. Y mire cómo él le dio importancia a su primera comunión. Bonito. Y después de comulgar se quedó todo el día en recogimiento en su casa. Impresionante. Tampoco se fue a juzgar. Además, él no sabía que más o menos la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía cuando uno comulga permanece mientras la especie pan existe dentro de uno. Y por el sistema en fin, de la digestión, más o menos se calcula que son unos 10 minutos. A los 10 minutos ya la especie pan ya Deja se de ser deshace, pan. deja de existir y ya nuestro Señor no está presente. Pero él no le habían explicado eso, él pensó que nuestro Señor se quedaba ahí. Estaba ahí, sí. Entonces se quedó todo el día porque nuestro Señor lo estaba visitando, Qué impresionante. ¿no? De hecho, muchos santos en la historia han tenido eso, ¿no? San Luis Gonzaga, él comulgaba una vez por semana por privilegio. Eran 3 días preparándose, el día de la comunión, y 3 días haciendo acción de gracias. Y ahí otra vez empezó la preparación.
Se ve como la santidad de verdad, de quién toma tan a serio y quién recibe tanto con la comunión, impresionante. Yo voy a retroceder un poquito, porque me acabo de acordar de un comentario sobre el asunto de la cristalera y de la alarma y todo, que es un aspecto del alma de él, ¿no? Que la mamá comentaba, cuando John Cla, el niño John Cla, ¿no? Cuando John Cla se levanta por la mañana, yo no sé si él va a desayunar o va a armar una revolución. Impresionante. Él tenía un temperamento La vivacidad. burbujeante, ¿no? Impresionante. Por eso el doctor Pío lo llamaba meullón de las buenas sorpresas, porque siempre estaba con una iniciativa, con otra, con cosas inesperadas. Bueno, Total. realmente un hombre muy especial. Bueno, él a los 14 años, él iba un día por la calle ahí del barrio y se cruzó con un vecino, que era un niño también como él, también tendría 14 años, la misma edad de él o algo parecido. Y era otro muchacho, un poquito menor, decía. un poquito menor, iba fumando así por la calle. Entonces se cruzó y él ya quedó escandalizado de ver al otro muchacho fumando, que eso ya estaba prohibido. O sea, eso es la década del 50. Claro. Un joven tan pequeño ya metido en un niño prácticamente, bueno, hasta hoy en día, un niño a esa edad fumando, hasta hoy en día que ya las cosas han cambiado mucho, sigue siendo escandaloso. En esa época más. Entonces el mismo el niño John Clark quedó escandalizado, entonces le quiso hacer bien a él, otro aspecto del alma, su celo apostólico, ¿no? Total. Entonces se cruzó con él, lo saludó y dice, oye, fulano, tú no puedes fumar. Eso está prohibido. Nuestros papás nuestros padres no nos tienen prohibido fumar. Eso no puede ser. Y la respuesta del muchacho, en vez de decir, ay, sí, perdón, no lo debo hacer, el muchacho coge y se llena la boca de humo y le echa el humo así en la cara. Entonces ahí Monseñor John Clark le dice, ah, muy bien, entonces le voy a contar a tu papá. Y ahí el muchacho se quedó tan iracundo que cogió el cigarrillo y se le abalanzó y se lo tiró a los ojos. Ahí le alcanzó a mover un poco la cara y no le quemó el ojo, pero le quemó el párpado. Madre Hay una foto de él, ahí en la revista aparece. Revista, sí. Hay una foto de él, esas fotos que toman en el colegio, ¿no? De recuerdo, está él así en el colegio y se le ve la mancha aquí, le quedó la mancha. Qué impresionante. Eso también fue algo muy formativo para él, porque él dijo, mire, ese cuentico, o sea, eso quizás no lo pensó así, pero fue la idea que le quedó. Ese cuentico de que todo mundo en el fondo es bueno, esa visión romántica de la vida. Eso no es así. En el mundo hay gente mala y los malos son agresivos y los malos quieren implantar la dictadura del mal y son radicales y tienen odio al bien. Quedó chocado con eso. Era un amigo del barrio con el cual seguramente jugaba un vecino conocido. Y tomar esa actitud, esa maldad de quererle enceguecerlo. Es una cosa tremenda, ¿no? Parece que eso fue muy formativo para él. Y le quita el velo, ¿no? Eso que esa visión romántica ya acabó. Entonces si hay que quebrar cristalera, no tiene que quebrarla para uno mantener la inocencia. Sí. Y él comenzó a ver cómo el mundo, si ese niño es así, el mundo está muy mal. Sí. Y ya él comenzaba a concebir la idea, el mundo hay que cambiarlo. Y ya a esa edad él empezó a decir, yo quiero fundar una asociación de jóvenes. Para jóvenes, exactamente. Para jóvenes, para conducirlos por el buen camino y evitar que este mundo los descarríe, los lleve por ese camino de la maldad, que una maldad ostensiva y descarada, digamos. Y se da cuenta de la verdad, ¿no? De que el mundo es un valle de lágrimas y es una constante lucha, lo que dice Job, ¿no? La vida es una constante lucha. No se hace las ilusiones, no se cambia así. Ahí hubo algo, digamos así, algo doloroso, pero él, yo por lo menos nunca le escuché, él nunca contó bonito, también su respeto por la iglesia, por el clero, pero él vio de algún sacerdote, vio que hizo cosas indebidas, cosas no propias de la dignidad sacerdotal, y quedó muy chocado con eso. Ya en esa época uno ve que ya había una crisis en el clero, que lo que se está viendo ahora es la punta del iceberg que comenzó a salir, ¿no? Pero, y también en alguna ocasión escuchó que en su familia, los papás, los tíos también comentaban de algún hecho escandaloso con sacerdotes. Y eso lo hizo a él tener un choque así, que por un periodo de 2 años más o menos, él dejó de frecuentar los sacramentos. Pero continuó la vida de oración, o sea, continuó su vida de virtud. Él rezaba muchísimo. Y rezaba mucho.
y rezaba porque él decía, bueno, ahí llegaron unos primos de Belo Horizonte, otro estado ahí de Brasil, vinieron a estudiar a San Pablo, él vive en la ciudad de San Pablo, y ellos ya vinieron a estudiar en la universidad, eran mayores que él estaba todavía en el colegio, eran dos primos, entraban a estudiar ingeniería. Y los que estudian ingeniería generalmente se vuelven más positivistas, como hablamos al comienzo, más materialistas, porque todos son matemáticas, todos son cálculos, todo es la masa, peso, volumen, no sé qué, y eran ateos, eran materialistas. Eso no quiere decir que todos los ingenieros son ateos, pero las facultades de ingeniería yo creo que sí. Eso que él decía que lo que le sorprendía es que habían tenido formación religiosa, ¿no? Habían estudiado en colegios religiosos. Colegios religiosos. Pero entonces ellos veían al niño John Cla, lo veían tan piadoso, tan inocente, tan sano, y que, en fin, hablaba de cosas de Dios, y a veces se levantaba el tema del infierno, y él decía, no, el infierno no existe, ¿cuál es la prueba que existe el infierno? Demuéstrame que el infierno existe, ¿quién lo vio? Y él era un niño, no tenía cómo responder, no, pues el infierno tiene que existir, porque Dios y la justicia, pero no sabía explicar muy bien, y discutía con ellos, ¿no? Además decía, mire, Plinio, además, John, usted tiene que aprender, mire, en este mundo, usted es un idealista, usted vive con servir ideales, principios morales, que Dios, que el bien. Olvídese, usted espere que crezca y va a aprender cómo es la vida. En esta vida todo el mundo vive por interés. Lo que mueve al mundo es el interés, la humanidad, todo el mundo vive por interés, por egoísmo. Y él decía, no, pero no puede ser, uno no puede vivir para sí mismo, el egoísmo no puede ser. Pero no tenía argumentos. O sea, tiene que haber, y él quedaba así, pero no puede ser, tiene que haber un hombre, tiene que haber un hombre en el mundo. Por lo menos uno. Por lo menos uno que viva por idealismo, por el amor al bien, por el amor a Dios, y que no se guíe por el egoísmo y por el interés. Ese hombre tiene que existir, tiene que existir. Yo quiero conocer un hombre así, porque de hecho él veía también los que lo rodeaban eran egoístas e interesados. Esa es la tónica del mundo, ¿no? Entonces, él se sentía así aislado y con el deseo de fundar esa asociación y con el deseo de conocer ese hombre. Entonces él por las noches se arrodillaba, todas las noches, durante 3 años más o menos, todas las noches se arrodillaba y rezaba 3 Ave María, rezaba a Nuestra Señora. Y a veces decía que rezaba, que iba rezando y que a veces las discusiones tomaban tanto calor que él como que de la rabia lloraba y rezaba que llegaba a contar 50. Así con los dedos. Y rezaba. Es que no puede ser, Dios mío, no puede ser. Tiene que haber. Y uno ve que era profundo, sentimiento profundo. Y ahí me estoy recordando de un hecho anterior, que era un profesor del colegio que era padre, sacerdote, le daba las clases de religión y les había contado una historia para explicarles, niños, ¿no?, cuál era el poder de la oración. Entonces decía que usted imagina una isla, había una isla de leprosos y la isla era toda desértica, no se podía cultivar nada, eran todos leprosos, no tenían comida, se iban a morir de hambre. Entonces que uno de ellos dijo, no, pero reunámonos a rezar, recemos. Entonces comenzaron los leprosos a rezar y de repente apareció un barco que no lo guiaba nadie, lo trajo el viento y el barco se arrimó a la playa y fueron a ver, estaba lleno de comida. Impresionante. Entonces todos sacaron comida, comieron y el barco otra vez el mar se lo llevó. Y dice, ay, ¿y mañana? Bueno, comimos hoy, pero ¿y mañana? Y el barco se fue. Entonces, al otro día volvieron a rezar y rezaron y el barco volvió. Entonces era un ejemplo que el Padre creaba, concebía. Entonces, así es la oración. Todos los días nosotros tenemos tentaciones, tenemos que alimentar el alma. Así como esos leprosos tenían que comer para no morir, para que nuestra alma no muera, tiene que alimentarse todos los días. ¿Y cómo consiguieron ellos la comida? Rezando. Qué impresionante. Las fuerzas, la gracia para alimentar el alma y mantenerse en el camino del bien es la oración. Entonces él había guardado esa idea y por eso él rezaba con tanta. Rezaba a Nuestra Señora, ¿no? Y fue atendido. Así como el leproso fue atendido, porque en varias ocasiones a lo largo de esos años que él rezaba en la noche, en varias ocasiones él estaba así rezando y dice que él de repente vio una silueta
de un hombre robusto que estaba vestido con una túnica marrón y una capa blanca. Un hombre así muy robusto, hombros anchos, así pecho ancho, y la capa así blanca. Y él lo veía todo con mucha nitidez, pero el rostro era difuso, el rostro no lo veía. Y una voz interior le decía: este es el hombre que usted está buscando. Este es un hombre que no vive para su interés, este es un hombre idealista, que lucha desinteresadamente por el bien. Entonces él, cuando tuvo esa imagen, que la tuvo varias veces, él empezó a rezar para conocer a ese hombre. O sea, existe. Ahora quiero conocerlo. Porque, o sea, es una gracia mística. Claro. ¿No? Que ese hombre existía. Yo rezaba para conocerlo, para conocerlo. Bueno, y un día en el colegio llegó un nuevo profesor nuevo, que era profesor, creo que era de historia. De historia. Llegó un profesor nuevo de historia. Y era un profesor así muy locuaz, muy hablador y todo medio nervioso, así, caminaba para un lado, para otro, no paraba de hablar y empezó a hablar de historia y hablaba de historia. Y de repente paró la clase de historia y se dirigió a los alumnos y les dijo: levante la mano el que no cree que existe el infierno. Entonces varios levantaron la mano, que no creían en el infierno. Bueno, entonces esos que levantaron la mano los invito, después de la clase, yo les voy a demostrar que el infierno existe. No, y él quedó, me imagino. Y siguió la clase. Y era justo la discusión que él tenía con los primos. Claro. Uno de los temas era eso. Los primos decían que el infierno no existía y él no tenía argumentos. Entonces dijo: este tipo está tipo medio raro, así, todo nervioso, pero no, yo quiero ver qué dice. Un poco agitado y tal, pero está interesante el asunto. Yo quiero saber. Entonces ese fue con los que él sí creía en el infierno. Claro, pero ese fue para escuchar, ¿no?, la argumentación. A ver qué decía. Entonces ahí este personaje le dio el argumento clásico, ¿no? Que si un niño abofetea a otro niño, pues papá lo regaña. Si abofetea a la profesora del colegio, pues ya lo echan del colegio, es más grave. Si abofetea al alcalde del pueblo, pues es un escándalo en toda la ciudad, más grave. Si abofetea al papa, pues es un escándalo mundial. Y entonces es la misma falta, una bofetada, pero entre mayor es la dignidad, la falta es más grave. Claro. La gravedad de la falta tiene el tamaño del ofendido. Del ofendido. Si la bofetada es un niño, pues es malo, pero no tanto. Una bofetada al papa ya es bueno. Y es la misma bofetada. Entonces, si la bofetada es a Dios, que es infinito, ¿de qué tamaño es la gravedad de esa falta? Infinita. ¿Y el castigo cómo debe ser? Por lo tanto, el castigo tiene que ser infinito en intensidad y en duración. Pues yo lo estoy resumiendo mucho, eso lo explicó mucho mejor. Pero en el fondo es eso. Eso, claro, qué maravilla. Entonces ahí se fue a donde los primos. Ya tenía el argumento. Y ahí este profesor le dijo, bueno, a esos que se habían reunido con él era terciario carmelita. Era un profesor católico, terciario carmelita. Entonces le dijo, mire, yo en mi casa yo doy unas clases de apologética, que es la defensa de la fe, entonces de formación católica, entonces los invito, si quieren ir. Entonces le invitó, entonces él fue a la casa, y ve, este hombre me puede servir para la asociación que yo quiero fundar para los jóvenes. Este hombre me puede servir para eso. Entonces fue a la casa y él le quería hablar al hombre y creo que hasta le dijo, mire, yo quería explicarle a usted que de una asociación. Sí, pero espere, siéntese ahí. El hombre empezó a hablar un tema interesante, empezó a exponer la materia de un libro que es muy bueno, de un padre jesuita brasileño, el padre Leonel Franca, que se llama Cultura, no sé qué, Cultura y Civilización, que es una refutación del protestantismo, con base en la vida de Lutero, los escritos de Lutero, y mostrando todos los errores del protestantismo. Entonces este profesor hizo una exposición mostrando eso, cómo Lutero estaba enteramente errado, y en contraste cómo la verdadera religión era la católica, y los sacramentos, la devoción a la Virgen, la devoción a los santos, en fin, toda la doctrina católica y lo que el protestantismo negaba. Entonces ahí le quedó muy claro, más que como cuando él había recibido las clases de catecismo para primera comunión, eso le quedó muy claro cómo la iglesia era verdadera y cómo lo coherente de un católico era vivir integralmente los mandamientos, cumplir todos los mandamientos y frecuentar los sacramentos. Claro. Entonces le digo, no, yo tengo que cambiar de vida. Él lo llama eso conversión. Pero pues... Una conversión que fue, en fin, de la inocencia a la santidad. No sé, sí, pero bueno. sí. Bueno, la conversión nunca termina.
uno siempre tiene que estarse convirtiendo. Pero el asunto él lo llama la conversión, pero no era que llevara una vida disoluta antes. Pero digamos, de pronto no llevaba una vida de la cercanía, virtudes, pero bueno. La cercanía a los Y ahí él, sacramentos. al otro día, en la mañana, se fue a confesar, acolitó la misa y rezó el rosario. Y ahí no Y paró. todos los días siguió yendo a misa, rezar el rosario hasta el día que murió. Y algunos días asistía a misa y acolitaba otra misa o acolitaba 3 misas para asistir a misa. En esa época solo se podía comulgar una vez. Claro. Entonces, eso fue un gran paso, digamos, que él dio en su vida espiritual. Bueno, ahí este profesor lo invita a él a conocer a su superior, porque él era terciario carmelita. Terciario, para los que no saben, son... o sea, las órdenes religiosas tienen la orden primera, que son la rama masculina, viven en conventos, en monasterios, en comunidad. La orden segunda, la rama femenina, son las monjas. La orden primera son padres o hermanos. Y existe la orden tercera, que son personas que no se van a vivir a un convento, en comunidad, sino que viven en su casa, tienen familia, trabajan en la oficina, en la empresa, lo que fuera, viven en el mundo, pero hacen parte de la orden también. Claro. Orden tercera. Ellos comparten la espiritualidad. Exacto. Y colaboran también en el apostolado, en el mundo donde viven, difunden esa espiritualidad y hacen su apostolado donde viven. Nosotros tenemos terciarios también, Sí. bueno, que no viven en comunidad. Entonces, este profesor era terciario carmelita y era discípulo de quien era el superior de los terciarios carmelitas ahí en la ciudad de San Pablo. Entonces le dijo, no, yo quiero, John, lo quiero invitar. Ahora la fiesta del 7 de julio comienza la novena de la Virgen del Carmen y yo quiero que usted conozca al superior nuestro en la orden carmelita. Entonces vaya ese día a la Basílica de la Virgen del Carmen ahí en San Pablo, 7 de julio del 56. Él tenía 17 años. 17 años. Entonces, claro, entonces él fue, llegó ese día a la iglesia, una iglesia linda, hasta hoy en día existe, grande, así, Sí, techo muy alto, bonita. muy bonita, así estilo como colonial, no es de la época de la colonia, pero tiene un estilo Sí. colonial, muy linda, con imágenes piadosas, muy bonita y grande, majestuosa, una imagen del profeta Elías, de Eliseo, de la Virgen del Carmen, muy linda. Entonces él fue ahí a la primera vez, entonces, en fin, ya la iglesia se estaba llenando, él se sentó ahí en una banca como del medio, ahí en medio de todo el mundo. Y él muy musical toda la vida, habían unos padres carmelitas que eran Holandeses. Y tenían muy buenos músicos, estaban afinando los violines, arriba en el coro alto donde está el órgano, entonces están afinando los violines, afinando las voces y afinando los instrumentos, y entonces ya un ambiente así ya de expectativa, de recogimiento, el ambiente de la iglesia, y la iglesia se llenó. Y bueno, llega la hora estipulada y comienza la orquesta y el coro a cantar Flos Carmeli, que es un himno carmelitano. Sí, de San Simón Stock. La flor del Carmelo. Flor Carmelo. Lo compuso San Simón Stock, el fundador de los carmelitas. No, fundador no, el que se le apareció la Virgen del Carmen. Que recibió el escapulario del Carmen. Y de los primeros superiores que hubo en Europa. Bueno, la Orden Carmelita es en Oriente desde el profeta Elías, pero bueno. Entonces, él se emocionó, la grandeza, la belleza de la música y en esa época que era todo con incienso y no era misa, era la novena de la Virgen del Carmen, y con toda la solemnidad. Entonces de repente entra un cortejo y eran todos los terciarios carmelitas, que los terciarios también tienen un hábito, una capa propia distinta del hábito de los monjes o las monjas, pero tienen un hábito que se lo ponen en esas ceremonias. Y cuando mueren los entierran con el hábito. Así como los terciarios nuestros los enterramos con la capa de terciario, y en la ceremonia se pone su capa de terciario, lo mismo. Entonces comienza el cortejo y van entrando, con esa música de fondo, van entrando de 2 en 2 los terciarios carmelitas, ¿no? Entonces van entrando y él mirando así pues desprevenido, pero muy impresionado con todo, cuando de repente él ve al final eran 2 filas, ¿no? Él ve al final un personaje que no podía hacerse al lado del otro haciendo 2 filas, porque era tan robusto. Era grande, sí. Que no cabía con otro al lado de él. Entonces él iba de último, iba él solo en el medio, iba de último.
siempre en liturgia, superior va. en el protocolo, llamémoslo así, la liturgia, lo más importante va al final. Ustedes ven que el comienzo de la misa, el sacerdote, que es el más importante, va al final. Primero van los acólitos, el incienso, el cruciferario, en fin, y de último va el sacerdote. Bueno, entonces aquí de último iba el prior de la orden carmelita. Y él apenas lo vio, una emoción en el corazón. Era ese hombre que él, varias noches, cuando él rezaba, quiero conocer un hombre que sea desinteresado, que sea idealista, que luche por el bien sin buscar ventaja propia. Tiene que existir. Y lo veía igualito, era él. Esa gracia. Robusto, túnica carmelita, la capa blanca. Sí. Ya dijo, impresionante. Este es el hombre. Este es el hombre que va a cambiar el mundo. Este hombre va a cambiar esa mentalidad. Tuvo un flash, una gracia mística. Pues se encontró, ¿no? Lo que él llevaba años pidiendo y que él veía, ahí estaba. Y entonces él tuvo así un flash. Este es un hombre extraordinario. En fin, asistió a toda la ceremonia y terminó toda la ceremonia. Cantaron la salve al final en gregoriano ante la Virgen y entraron todos en cortejo a la sacristía. Y el profesor de él también estaba, que el profesor era uno de ellos, ¿no? Y este personaje era el doctor Plinio Correa de Oliveira. Él no lo conocía, no sabía quién era, nada. Pero lo conocía. Claro, ya lo había visto. La previsión que tuvo. Entonces salió así todo, qué maravilla, por fin conocí a ese hombre. Entonces él salió de la iglesia tiene un atrio alto, tiene unas escaleras, con bastantes escalones, como 30 escalones yo creo. Entonces él fue bajando así por las escaleras del atrio, así, qué maravilla de hombre, qué hombre extraordinario. Si yo pudiera saludarlo, conocerlo. Y de repente miró así para la puerta de la iglesia y lo vio parado en la puerta. Acababa de salir, ya estaba sin el hábito, ya iba traje civil para su casa, lo que fuera, y lo vio allá parado y dijo, ay, ahí está, qué maravilla. Pero él lo veía a alguien tan grandioso y él se consideraba tan insignificante y nadie se lo había presentado que a pesar de que él todavía había un temperamento muy lanzado, pero ahí le dio pena, no tomó una iniciativa de ir a buscarlo. Y bueno, el profesor algún día me lo presentará, vamos a ver, en fin. Quedó ahí y de repente él ve que el doctor Plinio comienza a bajar las escaleras. Uy, está bajando, va a pasar al ladito mío, va a pasar cerca, lo va a poder ver más cerca. Y él va bajando, cuando ve, se dirigió a él. Entonces, no, pero viene para donde mí, no puede ser. Y ahí se acerca el doctor Plinio y lo mira así sonriente y le dice, entonces, usted es Juan. No, allá John, ¿no? Se desmaya. Sí, soy yo. Me habló. Sí, soy yo. Bueno, mucho gusto. Yo soy Plinio Correa de Oliveira. Sí, ya me hablaron, claro. Se ve que el profesor ya le había hablado a él de que lo iba a llevar a ese muchacho y tal. Y bueno, ahí lo conoció y ahí ya lo invitó en esa época. El doctor Plinio había sido líder de la Acción Católica, de las congregaciones marianas, ya era un líder católico, en fin, con mucho renombre, y había formado un grupo en torno de él que en ese momento no tiene un nombre institucional, lo llaman el grupo de Plinio. Porque estaba creciendo, ¿no? Que eran algunos terciarios carmelitas, algunos congregados marianos que lo seguían a él y se reunían en una casa, la Martín Francisco. Esa sede todavía existe. Todavía existe. Qué impresionante. Ahí la primera sede de la obra del doctor Plinio, en la cual nosotros somos continuadores. El Monseñor fue continuador. Y ahí él comenzó y se empezó a hacer parte, a asistir a las reuniones con el doctor Plinio. Y cada reunión quedaba encantado con su sabiduría, con su santidad, con su despretensión, su humildad, su visión de las cosas, en fin. Y ahí cada día confirmó, yo nací para seguir a este hombre, ¿no? Es impresionante que fue un cambio total, ¿no? Él decía que en las minucias, que había ciertas músicas que no eran malas, pero a veces ciertas músicas que él escuchaba, ciertos autores que eran así como más tristes, más melancólicos, que después de ese encuentro y de esas reuniones él dijo, no, yo ya no, a mí esto ya no me gusta, o ciertas cosas, ciertas modas que había en el mundo, que eran modas hasta sanas, pues. Él decía, no, esto no va conmigo, yo quiero ser santo, yo esto no quiero. Decía que nunca le dijeron exactamente, eso está mal, pero él decía que no compaginaba con el llamado que Dios le tenía, de tanta gracia que recibió. Y empezó a tener con él una relación además de hijo a padre espiritual, ¿no? Sí. Y bueno, en esa sede el doctor Plinio
él iba a esa sede y tenía, digamos, su oficina y atendía a los demás miembros del movimiento y hacía sus trabajos intelectuales y, en fin, la Martín Francisco, que es la calle, nombre ¿no? de la calle, la sede de la calle Martín Francisco, que hay un oratorio de la Virgen Inmaculada ahí. Entonces, él como era, en fin, de los más jovencitos, había unos discípulos del doctor Plinio que eran de la misma edad de él y otros de una generación después, digamos, ya personas mayores, Monseñor, o el joven John Clark, pues era un adolescente, era un jovencito. Entonces lo ponían en funciones de atender ahí como, atender el secretariado ahí de esa casa, la portería, digamos, y en portugués lo llaman los eventuales, o sea, hacer mandados, llevar un recado, ir a traer un sobre, llevar un paquete a otra casa, o una oficina, en fin, hacer, sí, mandados, como decimos aquí en Colombia, diligencias, sí. Como cada país le tiene un patinador, también le dice, era una especie de patinador, ¿no? Que hace, bueno, pero eso fue una ocasión de tener mucha convivencia con el doctor Plinio. Entonces, esa sede tenía una sala, era una sede muy pequeña, era el primer piso de una casa mediana, pequeña. Era un salón, una cocinita, una salita, un comedor y ya, era prácticamente un apartamento. Pero una sala amplia, que unos sillones, el doctor se sentaba ahí a trabajar y él pues se hacía en la puerta y se turnaban con otros, ¿no? Tenían turnos de trabajo ahí. Él tocaba la campanita del doctor Plinio y la persona entraba. Entonces, no, tráigame algo para escribir o que fuera. Y ahí, en fin, ahí él nos contó mil hechos. Ahorita me estoy acordando de uno incluso a veces... Hermano Francisco, perdón. El problema es el tiempo. Bueno, contemos este último. Nos quedamos cortitos. Si la gente quiere más y quiere continuar sabiendo, que nos deje el comentario a ver si hacemos otro, porque estamos empezando. Sí, hay mucho para contar. Pero hay para contar el último. Claro. Bueno, sí. En una ocasión, Monseñor, no sé, por cosas del estudio, lo que fuera, no tuvo tiempo de almorzar y llegó y tenía un horario marcado para prestar ese servicio de expediente, le llaman allá. O sí, la portería, digamos. Sí. Entonces, se fue y no había almorzado. Y eran, no sé, las 4 de la tarde. Estaba con una hambre feroz. Entonces, llegó ahí y estaba el doctor Plinio solo. No había nadie más en la casa. Y él con un hambre que no se aguantaba. 4 de la tarde sin almorzar. Entonces, hasta que ya no se aguantó, dijo, bueno, a mí me da pena, pero bueno, no tengo nadie más aquí. No tenía nada de dinero en el bolsillo. Entonces, le tocó al doctor Plinio, sí, siga. Entonces ahí entró y dijo, doctor Plinio, disculpe, qué pena molestarlo. No, dígame, ¿qué quiere? Doctor Plinio, es que no pude ir a almorzar y no tengo nada de dinero. ¿Usted no me puede prestar un dinero para yo ir a comer algo? Dice, no, hijo mío, ¿cómo que prestarle? Mire, venga acá. Sacó la billetera, lo vio que se sacó la billetera de él y le dio la billetera. Dijo, tome, llévese la billetera. Vaya, coma lo que quiera, pague y me trae la billetera. Qué impresionante. O sea, el doctor Plinio tenía, no sé, como 30 años mayor que él. ¿No? Más o menos. Sí, más o menos, sí. Como 30 años mayor. Él era un jovencito, el doctor Plinio ya era una persona madura. Entonces era impresionado, pero este hombre como me da su billetera con todo el dinero. Entonces él fue a un bar. Bueno, bar aquí en Colombia tiene una connotación muy mal. En Brasil es distinto. Una cafetería. Sí, una cafetería. Una cafetería y le dio pena pues gastar mucho. Entonces se pidió un sándwich de huevo, que a él dice que a él le gustaba el sándwich de huevo. Entonces pidió un sándwich de huevo, que era de las cosas ahí más económicas. Le da pena gastar mucho. Entonces, bueno, y pagó el sándwich de huevo y volvió. Entonces, doctor Plinio, muchas gracias. Entonces, mire, ¿y qué comió usted? No, pues doctor Plinio, me comí un sándwich de huevo. Pero un sándwich de huevo, solamente un sándwich de huevo. ¿Y por qué no comió algo más? Vaya y coma más. No, doctor Plinio, gracias, ya estoy bien así. Entonces dijo, mire, hijo mío, cualquier cosa que usted necesite de mí, no tenga pena de pedirme, de que lo que esté a mi alcance, cuente siempre conmigo. Qué impresionante. Entonces salió, qué hombre extraordinario, que él veía que era un hombre de una grandeza, ya era un hombre que ya era famoso. Claro. Había sido diputado. Y el diputado más votado de todo más Brasil. Joven de toda la historia de Brasil, y el que más votos recogió en toda la historia de Brasil. Había un hombre ilustre que lo llamaban de todas partes para dar discursos, que había dado un discurso en un congreso eucarístico nacional con todo el episcopado en pleno, con todos los gobernantes, las autoridades civiles. Él dio el discurso delante de una multitud de 700,000 personas en el centro de la ciudad y toda la multitud comenzó a aclamarlo. Plinio,
Plinio, o sea, un hombre de una grandeza, de unas Impresionante. capacidades y de una virtud, en fin, de él es el maestro de Monseñor Sí. John. Monseñor John es lo que es por haberlo seguido a él y haber sido formado por él. Entonces él veía un hombre de una grandeza tal y con esa paternalidad. Y digo, no, este hombre es un padre. Es un gran padre. hombre, es un profeta, pero es un padre. O sea, esos contrastes muy lindos. Y eso fue cautivando a Monseñor. Y bueno, se acabó el tiempo. Se Apenas nos fue el estamos tiempo. estamos en la adolescencia de Monseñor. Dejen sus comentarios, compártanlo, porque vale mucho la pena. Y bueno, dejen sus comentarios a ver si continuamos, porque sería muy bonito, ¿sabe? Hacer esa seguidilla, como intentar lo que se puede transmitir. Sí, podemos ir intercalando con otros temas. Claro que sí. De pronto hacer uno mensual, de pronto Sí. sobre él. Y los que les interese el tema, pues están invitados. Bueno, Y les entonces, recuerdo, entren a la página caballerodelavirgen.com. Y en la ahí descripción aparece- les dejaremos el enlace para que Ahí está el enlace. Ah, sí, está el enlace. Ahí les dejo el enlace. para que Lleven la puedan revista, que es tener, un resumen excelente. conocerlo. Es un resumen para Exactamente. comenzar a conocer un hombre de tanta grandeza. Si quieres, recemos una Ave María para terminar. Perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.